Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la revisión vamos a tener preguntas de electrocardiograma, del sistema circulatorio, de ley y ética, de OSHA. Ahí van a ver, pues, bien variado. Lo he tratado de poner así variado porque así viene realmente el examen que les van a pasar. Vienen preguntas de todo lo que vimos, de lo que está incluido en el material de estudio. En cualquier momento participen dándome sus respuestas y lo vamos resolviendo los dos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el electrocardiograma. Que dice, con la lead 2, el electrodo positivo está posicionado ¿a dónde? Oh, doctor, no, Sí. no vemos la No hay presentación. diapositiva, doctor. Oh, bueno, perdón, pero ¿qué habrá pasado? Permítame un segundito. Oh, bueno. Sí me oían la voz, pero no me oían la... Ahora sí. Sí, doctor, Sí, ahora sí. doctora, ahora Ahora sí se sí. ve. Bueno, Ahora entonces sí. voy a comenzar para hacerlo de nuevo. Vamos a la revisión de esta noche. Vamos a ver electrocardiograma, sistema circulatorio, ley y ética y de OSHA. Vamos a ver la primera pregunta que tenemos acá. Dice, con la lead 2, el electrodo positivo, ¿en qué posición está? Para hacer esto un poquito más fácil, vamos a hacer, ¿se recuerdan que Por favor, que tenga la música, que la baje un poquito, si no mucha molestia. sí, tenemos un poquito de música en el fondo, no sé si alguien la puede bajar eso, gracias, gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Vaya, ahí tenemos este triangulito acá, nos ayuda mucho. Entonces, la lead 2, el positivo, ¿dónde está ubicado? Acá tenemos el corazón. Tendríamos que señalar 1, 2 o 3. En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿a dónde? Mirando de frente, en el. O sea, tendríamos que indicar 1, 2 o 3, ¿no? ¿Verdad? Porque como estamos frente a la Sí, computadora, aquí están cerca las del teléfono. opciones. Ajá, ajá. Tenemos la pierna izquierda, O el lado left, derecho del pecho, el brazo derecho o el hombro derecho. el 2. El lado derecho del Para mí es, pecho. para Vale, mí voy el a 3. pasarme a la siguiente. Vean esto lo pueden ustedes dibujar cuando tengan alguna duda, ayuda mucho. Hagan un triangulito, así. También sería Uno va en la importante. posición de arriba, el 2 Derecho y va al derecho de 2 la vive, persona o el claro, izquierdo de la pantalla en este momento y el 3 va al lado derecho de la pantalla, pero es el lado izquierdo de la persona. de la persona, Entonces, exacto. me voy a mover ahí. Ahí pueden ver que Ujú. este triángulo, el número 1, que es el superior, siempre se mueve de lo negativo a lo A lo positivo. positivo. Ajá. Esta es la pregunta, si preguntaran acaso el 1, pero nos está preguntando el 2. Entonces aquí tenemos otra vez el negativo y se dirige hacia el positivo. Acá. Ahí tenemos ya la respuesta, pero hagamos este también como de ejercicio. Tenemos de donde sale es negativo y donde se dirige es el positivo. Acá. Entonces la pregunta que nos hacen es, en el 2 dice, es este. El Así porque estoy positivo se encuentra en la pierna izquierda, acá. Y aquí buscamos la opción. Ahí está. Este triangulito es bien importante. Se le llama bipolar porque tiene dos polos. De negativo a positivo se mueve siempre el vector de electricidad. Va del negativo hacia el positivo. Entonces, si uno sabe esta posición,
Cualquier pregunta que les hagan de esto, la van a resolver sin ningún problema, porque ustedes van a saber hacia dónde. ¿Se recuerdan el otro día que yo les puse un ejemplo de un artefacto que tenía en común esta zona de acá? Que dijimos que el artefacto se veía en el 1 y en el 3. ¿Se recuerda? O sea, eso que lo vimos. Ya. Que tenía unos artefactos. Entonces, ¿qué tenían en común? Les dije yo, el 1 y el 3, porque se veía el artefacto. ¿Qué electrodo podría estar desprendido? Entonces, viendo la posición, llegamos a la conclusión que podía tratarse de un electrodo desprendido en el lado izquierdo superior. Podría ser el brazo o la muñeca. Entonces, esto no lo olviden. Siempre recuérdense, uno lo puede hacer así de manera un poquito artesanal, el dibujito. Y a uno le pone acá negativo, positivo. Se acuérdense que aquí, si de aquí sale, ya este se convierte en positivo, en negativo, perdón. Y aquí estaría el positivo. Aquí también sería el negativo donde sale y el positivo donde arriba. Ahí está. Ya con eso ustedes tienen para resolver cualquier pregunta que les hagan de 1, 2, 3 o cualquier posición del electrodo. ¿Ok? Ahí está. Veamos la siguiente. Dice, un paciente viene a la oficina del doctor con dolor en el pecho y falta de aire. ¿Cuál posición es la mejor para ayudarle al paciente a que respire mejor? Ah, no se lo escucha, doctor. Ah, ¿me pueden oír ahora? ¿Sí? Ahora es- ajá. Vale. La pregunta dice, un paciente viene a la clínica con dolor en el pecho y falta de aire. ¿Cuál posición es la mejor para ayudarle a él a respirar mejor? La 1 dice Fowler, la 2 dice prono, Boca abajo litotomía. no se puede, ni la litotomía tampoco, la 4. Entonces aquí la ponemos no, esta no. Entonces tenemos supino o ¿No Fowler. es Fowler? La Fowler es con la cabeza hacia la Fowler, sí, esa es la 1, ¿Es la la 1, Fowler? la Fowler, Esta porque esa es en posición semisentada. sí, esa es, correcto. Recuérdense Sí, que la posición Fowler que tenemos, por ejemplo, acá en la parte inferior, es una posición que el paciente sí está viendo hacia arriba, pero si ustedes ven, la cabeza del paciente en este momento está elevada con una almohada, pero también le hemos puesto respaldo que puede ir entre 30 a 90 grados por arriba del nivel de donde están las rodillas. Entonces vemos acá, veámoslo acá, desde el nivel de las rodillas y dijimos que podría estar a 90 o a 60 o hasta 30 grados, hasta acá, en ese, pero es más sentado que otra cosa. Entonces este es Fowler y la semi-Fowler, que es la que está aquí abajo, es una posición también, si ustedes ven, bien parecida, es la que típicamente ponen a los pacientes en los hospitales o en centros de adultos mayores, los nursing home. Siempre los posicionan así porque ellos se encuentran bastante cómodos. La cabeza también apoyada en una almohada, el tronco elevado, más o menos entre 15 y 45 grados. Aquí lo ven ustedes, está a 45 grados. Y esto todo siempre se hace en relación al ángulo de las rodillas. En ambos casos de esta fotografía, si ustedes ven, le han dado un poquitito de flexión, más que todo por comodidad a las rodillas de los pacientes. Pero en el caso de la pregunta para que respire mejor y todo, es la Fowler, porque como bien dijeron ustedes, la prono sería boca abajo, la litotomía no tiene nada que ver, una posición fuera de contexto en esta pregunta. La supino sería así, viendo para arriba, pero la ideal sería la Fowler. Muy bien. Veamos esta que nos dice que el inicio del impulso en el nodo SA y su movimiento a través del atrio o la aurícula produce qué onda.
La P, A2. La onda P, que es la número 2. Así es. Muy bien. Recuérdense que acá tenemos el nodo SA, que es dijimos que es el nodo fisiológico, el nodo natural de nuestro cuerpo, donde salía el impulso original y que ahí se podría mover a través del camino internodal o desplazarse al otro atrio, acá. Entonces, el tiempo de que se tarda en moverse a través del atrio es esta onda, la onda P, la que ustedes contestaron acá. Muy bien. La onda P. Hasta ahí estamos casi que viendo que se está depolarizando o contrayendo el atrio. Miren esta pregunta que dice, muy parecida a la que vimos al principio. Dice, una corriente eléctrica que viaja hacia el electrodo positivo producirá una onda que tiene ¿qué forma? Ahí están las opciones, miren las opciones. Vaya, les voy a hacer acá. La A dice que la onda va hacia abajo. ¿Sí? La B dice que es plana, flat. La C le dice que es bifásica, que va hacia arriba y luego se va para abajo. Y la D dice que va a ir hacia arriba, sí. ¿Cuál cree usted que es la correcta? Una corriente eléctrica moviéndose hacia el polo positivo. Digamos que la corriente va del negativo hacia el positivo. Digamos que este es el... Arriba. La onda de arriba. No, Hacia porque hay que arriba. ver en qué, hay que A ver en qué ver, entorno. la B. A ver qué ver en qué entorno la pone el profesor. Sí, vaya, el movimiento es hacia arriba, correcto. ¿Por qué? Miren acá, aquí les puse este dibujito que lo explica bastante bien. Siempre cuando el vector eléctrico se dirige a una zona de electrodo positivo, la dirección de la onda es hacia arriba. Sería hacia acá, hacia así. Lo que vimos acá, hacia arriba. Esta nos decía hacia abajo. Esta sería cuando va o se va moviendo, ya pasó, es una zona negativa, que aquí lo explica. Dice, el vector eléctrico dirigiéndose a una zona positiva hace que la deflexión sea hacia arriba, como ven acá, hacia arriba. Y cuando se mueve hacia un vector negativo, hacia un polo negativo, esa es la inversa, negativo acá, hacia abajo. Entonces siempre vean eso. Si se dirige hacia una zona positiva, por ejemplo, lo que veíamos en el triángulo, el otro, se recuerda acá. El polo venía de negativo a positivo. Entonces, si observáramos esta deflexión 1 moviéndose hacia una zona, si vemos el 1, se tendría que mover así, porque va hacia el lado positivo. ¿Ok? Si fuera la pregunta al revés, que le dijeran una corriente eléctrica moviéndose hacia un electrodo negativo, produciría una onda que, entonces ustedes ahí pueden decir point downward, apunta hacia abajo. Sería la otra posición. Pero aquí preguntaba hacia positivo. ¿Ok? Vean esta acá, dice una onda P grande, simétrica,
¿qué nos puede decir? ¿Qué información nos puede brindar eso? Ustedes vean una onda P que sea así. Grande, con pico, simétrica. ¿Sí? Y luego vendría el QRS. La 1. Acá. Que está fuera del nodo sinusal. Déjame ver, el impulso fue originalmente fuera del nodo sinusal. Está grande ahí, sí, está. El incremento es debido a la presión atrial. Ajá. Debido a la presión atrial, pero ahí sí nos dijo usted una información bien valiosa. Aumento, increase. Ujú. Entonces, ya con esto podemos descartar estas dos, porque estamos hablando de un aumento. Nos queda la 1 y la 3. Es un aumento en el atrio, nos dijo, está bien. Pero ¿en qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Si es del sinusal, es del derecho. Porque la onda P. Sí. Es un incremento de la presión atrial del lado derecho. Ujú. Dilatación del atrio derecho. Acá. Ahí, Sí. en la otra ocasión, cuando lo revisamos esto, vimos que la onda P, cada vez que ustedes vean que diga onda P grande, picuda o PIC, están hablando probablemente de una dilatación del atrio derecho. Y Ujú. casi siempre tiene que pasar 3 cuadros pequeños, por lo menos. En este caso, en este ejemplo que ustedes ven acá, son 4. El hallazgo para un atrio izquierdo es una deflexión negativa, casi siempre que se ve en B1, B2, por ahí. Van a ver que la P hace una deflexión hacia abajo. Yo no les traje este ejemplo del atrio izquierdo, pero si ustedes van a revisar la reunión, la clase que vimos pasada, de la semana pasada, no de este lunes, sino que la anterior, van a ver ese ejemplo que la onda P cuando se va para abajo, más de un cuadrito en B1, es un crecimiento del atrio izquierdo, pero aquí estamos hablando del atrio derecho, que es una onda grande picuda. Correcto, así es. Ujú. Vale, veamos este que dice, el punto en el cual el complejo QRS se encuentra con el segmento ST, ¿se le llama? ¿Cómo se le llama? Hagamos el dibujito para que lo veamos ya. Sí, sí que está más fácil de responder. Pero el ST, bueno, La pregunta dice, el punto en el cual el complejo QRS se junta con el ST, dice. Entonces el ST sería... Entonces, QRS. ST está entre la onda, P, P, la onda de acá, la T. Sí, la T. ahí dice. entonces, ¿cómo se llama este punto donde El complejo punto J. El J, el número Sí. 1. J. El Correcto. J. Punto J, sí. El punto J es la unión que marca el final de la depolarización del ventrículo, o sea, de la contracción, y se une donde el segmento ST se forma, que es el segmento ST inicia aquí, termina acá. Entonces, este puntito es el punto J, así es. Punto Ujú. J. Es la que se encuentra ahí. Punto J, sí, correcto. Miren este, dice el espacio que encontramos entre las costillas, ¿cómo se le conoce? La número 3. Espacios intercostales. Intercostales. Espacios intercostales. Y como ustedes recordarán, este nos sirve para muchas cosas, especialmente cuando queremos ubicar dónde vamos a colocar los electrodos, ¿verdad? Cuando se recuerdan, tenemos que contar, aquí sería el 1, 2, 3, 4. 4 y 5. Y 5 acá. Entonces, cuando uno ya cuenta los espacios intercostales,
más o menos tiene una orientación donde va a poner los electrodos. Se llaman espacios intercostales. También la buscamos para poner los tubos de pecho, También, sí, para Sí. para colocar tubos de la toracostomía. Sí, toracotomía. sí, también nos sirve de ubicar los espacios intercostales. Así es. Otro nombre que se le da a las lead que van en los brazos y en las piernas. Cuando Limb. ponemos limb, sí. Ahí había que recordar las letras que son básicamente abreviaciones: brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda. Yo siento que para mí es más fácil así viendo las letritas, pero hay gente que le gusta memorizarse los colores, que es el blanco derecho, verde pierna derecha, así rojo, y el negro en el hombro izquierdo. Entonces, ahí ustedes verán qué les favorece más. ¿Qué nos puede prevenir o no dejarnos colocar los electrodos en las posiciones usuales en los miembros? La número 1. Amputation. Número 1. Amputation. Caso UNS. wounds. Sí. No. Amputaciones, cast, que serían como los aparatos de yeso, ¿verdad? Que ponemos, Ujú. y heridas. Óyeme, yo parezco como que Entonces, recordemos que los electrodos, si hay esas situaciones que mencionamos ahí, si por ejemplo un paciente tiene un miembro amputado, hay que colocar el electrodo en una parte proximal, o sea, del muñón residual, en una posición proximal. Si no podemos, sería en una región más cercana a la zona del torso, sería por la parte deltoides, o en la región abdominal baja. Entonces, aquí les pongo yo algunos ejemplos. Si, no sé, alguien tuviera una amputación por acá o arriba del codo, entonces usamos la parte del deltoides. Podría ser una abajo de rodilla. Ahí hay muchos momentos. Abajo de rodilla, por arriba de la rodilla. Todo eso podría. Acá les pongo yo una fotografía. Usualmente lo ponemos acá en la zona de los tobillos. El muñón residual se le pone ahí. Si es más alta acá, si es más alto todavía, tenemos que ir un poco más proximal. Entonces eso no puede, o un aparato de yeso, que alguien tenga una fractura, tenga un yeso largo del pie o de la pierna. Tendríamos que buscar situaciones más superiores para colocarlos. Muy bien. ¿Qué departamento del hospital nos va a realizar un examen, por ejemplo, de CBC? Hematología. Hematólogo. Hematología. o no, es más, en a ver, Mm. a ver, Sí, no sé si se parece, hematología, porque sí. tiene esta capa de Hematología, correcto. Cuando no se encuentran anormalidades durante Tiene Dark Harbor como un quiera. electrocardiograma de Igualito reposo, El Dark audio, Harbor. profesor. pueden bajarle por favor la persona que tiene cerrar los micrófonos solo para contestar, los abren, por favor. Entonces, veamos este que dice: cuando no se observan anormalidades durante un electrocardiograma de reposo, el médico puede ordenar un electrocardiograma de ejercicio. ¿Cuál es otro nombre que tiene este estudio? Stress test. Stress test. Ahí sí, ahí le puse la fotografía. Entonces, en el electrocardiograma de ejercicio, que sería un examen que se monitorea desde inicio a fin, el médico, de preferencia un cardiólogo, debe estar presente y disponible de forma inmediata por algún problema. Lo que se pretende acá es poner a prueba cómo responde el corazón al estrés o al ejercicio. Entonces, esto puede hacerse, como lo ven ahí el señor, probablemente en una banda sin fin. También se puede hacer en una bicicleta estacionaria. Se puede hacer. Entonces, en algunos casos, no se logra alcanzar el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca que queríamos, ya que los pacientes podrían cansarse,
caer en fatiga, ya no poder, tener falta de aire que no les permita continuar, pueden experimentar dolor en el pecho también, u otros síntomas como podría ser sudoración excesiva, sensación de mareo, desmayos. Todo eso podría detener un examen de electrocardiograma de ejercicio. Caso contrario, el médico va a llegar hasta donde el paciente ya se fatigó o alcanzó la meta de hasta donde él quería llegar. Veamos esta, dice, ¿quién tiene que estar presente durante un electrocardiograma de ejercicio? Cardiólogo. Cardiólogo. El cardiólogo. Sí. Según la Asociación Americana del Corazón, un profesional médico tiene que estar disponible de forma inmediata por algún evento inusual. Fue lo que le mencioné, se recuerdan, dolor de pecho, falta de aire, desmayo, sensación de mareo durante el ejercicio, fatiga, no asociada al esfuerzo. Entonces, tiene que estar ahí. Si ustedes ven acá, probablemente está en la técnica y aquí está la cardióloga solamente viendo ahí, pero lista por cualquier cosa. Veamos esta. Dice, la lead que va del centro del corazón al polo positivo que está en la pierna izquierda, ¿cuál es? Hagamos otra vez el cuadrito este. Nos va a ayudar. Opción A, D2. La B2. La Va. número A. Va aquí. Vamos a poner, le voy a poner esto que dice hace un momento. Y ahora le voy a dar otra clave que nos va a ayudar también. Vale. Esta 1, 2 y 3 son las bipolares, pero también tenemos unas que se conocen como unipolares, que son las aumentadas, que llevan estas letras A, B. Estas aumentadas monopolares, cuando ustedes vean esta palabra en la pregunta del centro del corazón, from the center of the heart, casi que les están dando una pista que lo que les están preguntando es monopolar. Entonces ahí descarten estas, a pesar de lo que ustedes me dijeron es correcto. Ustedes me dijeron el 2 porque sí es correcto que del negativo al positivo y aquí estaba la pierna izquierda. Ahí va. Pero cuando vean esta frase aquí que dice from the center of the heart, porque los monopolares siempre salen del centro del corazón. Y esta pregunta dice del centro del corazón hacia la pierna izquierda. Ahí ya estamos hablando de monopolares o aumentadas, AB. Veamos cuáles son. Ahí están. Si ustedes ven, esto que vimos aquí son lo que vimos hace un momento, la 1, la 2, la 3. Pero ahora que nos dicen del centro, ya es otra, la monopolar. Entonces, la monopolar siempre va del centro del corazón a diferentes sitios. La ABF, que es la pregunta que nos están haciendo acá, va del centro al pie izquierdo. La ABL va del centro del corazón hacia el miembro superior izquierdo. Y la ABR va del centro del corazón hacia el brazo derecho. Entonces son las tres. Ahí se me forman las tres monopolares o aumentadas. ABF, ABL y ABR. ¿Ok? Así que si ven esto, from the center of the heart, ya cualquier pregunta que diga 1, 2 o 3, la tachan y ya se quedan solamente con las otras opciones y ahí ustedes van a dilucidar de qué le están preguntando. Ahí va, así va la cosa. Y esta acá les da una pista que es de R derecho, L hacia la izquierda, y la BF es la que va a la pierna, que puede ser la F foot. Ahí vamos. Vemos este acá. Dice, ¿qué signo vital no se debería de tomar cuando un paciente, por ejemplo, le llegue con un dolor de pecho? El peso. El peso, ¿verdad? Pues, básicamente es porque no es una
cosa que nos interese con una urgencia tal cuando se quejan de un dolor de pecho. Sería más la presión arterial, el pulso, niveles de oxígeno, todo eso. Muy bien. Con el monitor Holter dice que lead o electrodo es considerado como el polo tierra en un Holter. Acá la pregunta les dice colores. Dice rojo, el blanco, el verde o el El negro. verde. El verde. El verde. Sí, sí es. Es la misma situación que como que lo tuvieran los 10 electrodos, los 6 del pecho y los 4 de los miembros. Siempre la pierna derecha, ya sea en Holter o en el electrodo de reposo normal de 10 electrodos, va a ser la pierna derecha. Así que sí, así es. RL, que sería right leg, o color verde. Esa es la respuesta que está correcta. Muy bien. Un monitor que un paciente debe de usar por 24 horas, ¿cómo le llamamos? Holter. Holter. ¿Cuál sería? ¿A, B, C o D? La B. La B. A ver. La B. Sí. Si ven acá, le pusieron un poquito de trampita, cambiándole una vocal que estaba equivocada, pues, con O, ¿verdad? Holter. Y acá está el monitor que dijimos que puede usar 24, 48 horas y hay que llevar un diario, una bitácora de si aparece un síntoma a cualquier hora del día, poner la hora, el evento, que después le va a servir al doctor, al cardiólogo, para cruzar la información y ver qué pudo haber pasado en ese instante. Si fue una arritmia, no sé, un flúter atrial, una taquicardia ventricular, lo que sea que haya pasado, ahí va a salir. Un murmur o un soplo es un sonido normal que les podría indicar a ustedes que La opción 3. La opción 3. Válvula. sí, una valvulopatía o un problema que podría tratarse de una estenosis o una insuficiencia valvular, ¿verdad? Cualquiera de las dos situaciones. Y la ubicación del sonido nos va a ayudar a más o menos dilucidar si se trata de un problema aórtico, un pulmonar, un mitral o un tricuspidio. Luego el siguiente paso probablemente sería hacer un ecocardiograma y el ecocardiograma les vería con más precisión y exactitud de qué se trata y a dónde está el problema. Cuando estamos haciendo educación en salud a un paciente acerca de factores que incrementan el riesgo de aterosclerosis, debemos de incluir cuál de los siguientes ítems para Opción el 4. mensaje. El número 4. Ese sería lo ideal, ¿verdad? Ya que la enfermedad de la arteria coronaria, que aquí aparece, que se abrevia CAD, es básicamente asociada a un acúmulo de una placa que se va acumulando en la pared de la arteria, que son las coronarias. Entonces estas placas son depósitos básicamente de colesterol que se acumulan en el interior y van disminuyendo el lumen del vaso hasta obstruirlo completamente. Podría ser una obstrucción parcial, en ese caso habría una angina, o una obstrucción completa, en ese caso sería un bloqueo completo del vaso de sangre y provocar un infarto. Entonces los riesgos, además de lo que ustedes dijeron ahí, presión arterial alta y obesidad, incluye también la inactividad física o sedentarismo que se conoce, comer no saludable, fumar cigarrillos y también historias familiares de enfermedades cardíacas. Hay familias que corren con ese riesgo, se incrementa, especialmente familias que tienen historias de enfermedad cardíaca en pacientes jóvenes que han tenido tal vez familiares que han experimentado problemas cardíacos severos
en edades menores a los 50 años hay que ponerle ahí ojo a eso. Veamos esta acá. ¿Qué posición se debe colocar a un paciente que se le va a realizar un electrocardiograma? ¿Cómo lo pondría usted? Supina. Supino. Supino. Pino. Supina. Vamos a ver. Las otras posiciones, si ustedes vieron, son similares a la otra que dijimos. Prono, esta no va. Esta no tiene nada que ver. La Trendelenburg, nadie le va a tomar el electro así casi que al revés, ¿verdad? Entonces sería la supina. Y ahí se recomienda que cuando se tome un electrocardiograma de 10 electrodos, hay que asegurarse también que el paciente esté en posición supina, o también se puede colocar en una posición semi-Fowler, lo que vimos hace un momento. Es otra posición que se podría usar. Con ambos brazos, lo vimos en el video, con ambos brazos puestos a la par del cuerpo, laterales al cuerpo, hay que pedirle al paciente que se relaje, que relaje los hombros, que no vaya a cruzar las piernas. Las piernas deben de estar a la par, no cruzadas, y que se relaje durante el momento que se va a tomar el electro, para evitar los artefacts. Entonces se le avisa cuando, ¿verdad? Ya no se mueva y ya. Se deja un 30 segundos, un minuto, lo que dure de tomarlo en la máquina, y ya él ya queda tranquilo. No hay que retirar los electrodos, sino que hay que ver que no hayan artefacts y luego se puede hacer un retiro cuando ya estemos seguros que se hizo bien. Ahí lo ven otra vez. En casos, puede ser que el paciente sí tenga que estar en supino, como este señor acá, si ustedes lo ven, supino sin respaldo completamente, o en semi-Fowler se puede tomar, como la fotografía aquí está en una semi-Fowler. La válvula del corazón, dice, que tiene tres porciones, tres componentes, localizada entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama? Tricúspide. 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 Aquí vocea mucho, por eso que no participo. ¿Ah? ¿Qué dijo, doctor? Que la niña mía vocea mucho, por eso no he contestado. Oh, está. Y tenemos otra que está aquí en las bases. Ahí están las 4 válvulas, ¿verdad? Entonces la que ustedes contestaron, tricúspide, correcto. Estas son las conocidas también como atrioventriculares. Tienen nombre así bien propio. Tricúspide en la derecha, mitad en la izquierda. Y luego las válvulas que están al inicio, los grandes vasos pulmonares, válvula pulmonar y válvula aórtica. La fase de contracción del ciclo cardíaco, ¿cómo se le llama esa fase de contracción? Diástole, ¿no? Sístole. La número 3. Sístole, sí. Al sístole ocurre cuando el corazón se contrae para bombear sangre, y la diástole ocurre cuando el corazón se relaja inmediatamente después de una contracción. Ahí lo vemos. Y lo hace, recuérdense que dijimos que lo hacía de una forma bien coordinada, ¿verdad? Cuando estos se están contrayendo, los atrios acá se están llenando. Cuando el atrio se contrae, la parte inferior se está dilatando. Entonces se hace, por eso el corazón se le ve ese movimiento como bifásico, como que se apretara de dos lados, que no es así que se aprieta todo a la vez, sino que tiene arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y dijimos también que la sístole, la contracción comenzaba del ápex para arriba, con el objetivo de que la sangre que se eyecte de aquí sea tan fuerte como para abrir las válvulas que están en las bases, un poquito por abajo de la unión atrioventricular, que es donde vamos a encontrar la válvula pulmonar y la válvula
aórtica. Entonces, del ápex para arriba, el empujón. ¿Qué sucede? ¿O qué sucede como resultado de un infarto al miocardio? Vean ahí las opciones. La opción 4. La opción 4, que sería una muerte de tejido, ¿verdad? Por falta de oxígeno en las células. Estamos hablando de lo que hace un momento les mencioné, de la CAD, que era la enfermedad de la arteria coronaria, CAD, que era por placas ateromatosas, ateroscleróticas. Obstrucciones así completas sí nos pueden dar que si no se logra despejar este bloqueo rápido, en un tiempo que ya hay como unas ventanas que dejan de tiempo para hacerlo, no se va a revertir el proceso. Se va a ver un daño que vamos a quedarnos con una zona, como aquí se ve, probablemente ya sin vida, pues, músculo que ya no funciona, no se contrae. Y en un ecocardiograma, el ecocardiografista lo va a ver como una zona cinética, sin movimiento. Se va a ver una zona que no se mueve, no se contrae. Y es probablemente una zona infartada, ya viejita, que ya solamente está como la fibrosis ya, el músculo muerto a posteriores probablemente se forma una fibrosis. Estoy en clase, mira. ¿Cómo? Acá vemos un ejemplo de un angiograma coronario en donde sí existe una zona de estenosis, probablemente todavía hay paso porque se dibuja la parte distal, pero en una zona casi se ve disminución del calibre que requirió a este paciente que se le colocara un stent, que es un tubito hueco que logra que la arteria coronaria en el sitio de la estenosis se mantenga abierta y permeable. Si ustedes ven acá, el angiograma posterior a la colocación del stent ya se ve mejor paso de líquido, de contraste, y ya se logra que se perfunda mejor. Veamos esta pregunta que nos dice, esto es de la OSHA, si ustedes recuerdan, OSHA, dice, el propósito principal del PPE o el equipo de protección personal es, ¿por qué se usa? Opción 1. La 1. Prevenir que básicamente el empleado se contagie, formándole una barrera física entre su persona y los OPIN, los potencialmente infecciosos. Entonces así fue que ya la persona se empieza a poner todo lo que usted ven acá, gown, guantes, protección de los ojos, el face shield, el hood, todo eso. Entonces básicamente proteger al empleado. Entonces el equipo de protección personal se usa para eso, contra riesgos de salud y riesgos en el sitio de trabajo. Dependiendo, les dije yo también que la OSHA ve todo, no solamente la parte de salud, ve todo, ve construcción, mecánica, todo eso. En otros sitios probablemente hasta hablen de cascos, pero todo es reglamentado ya acorde al lugar y qué forma se protege al empleado. Veamos este tipo de fiebre acá. Dice, una fiebre fluctuante que retorna al valor normal o por abajo de la línea basal y luego incrementa. ¿Cómo se llama esa? Intermitente. 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 Intermitente, la que estamos viendo ahí. Muy bien. Tenemos estos tres. ¿Recuerdan la continua que dijimos que la continua era aquella que sube y baja en un periodo de 24 horas, digamos, pero las fluctuaciones son muy pequeñitas. Si usted le da acá, fluctuaciones muy pequeñas. Nunca llegan al valor basal normal. Continua, la intermitente, la que describimos aquí.
Y la remitente, que es aquella que se ven fluctuaciones bien grandes, pero que nunca tampoco llegan al valor o rango normal. Básicamente es una fiebre continua con fluctuaciones. Esa es la remitente. Entonces acá es bueno que, me alegro que la reconocieron. Hay que reconocer el concepto de forma verbal, como yo se lo estoy diciendo, y también si lo ven así en una fotografía. Esta pregunta es de HIPAA. Dice, dos empleados discuten el diagnóstico de un paciente en un área de la cafetería del hospital, en donde otras personas están presentes. Esto es una violación de ¿qué? Opción 2. La confidencialidad. La confidencialidad. Sí. Así es. Recuérdense que la HIPAA pide que se proteja y que se mantenga confidencial cualquier información de salud de los pacientes. También pone límites y condiciones en el uso de la información en salud o en qué forma se podría liberar información en salud de los pacientes sin que estos den autorizaciones. Y creo que los mencionamos en alguna ocasión, lo dijimos, que si el paciente fuera a prisión, pierde ciertos derechos. Y hay otros, por ejemplo, de investigaciones, por una ley que venga de una orden de juez o corte, también se puede liberar. Hay varias situaciones donde podría pasar eso. Entonces, acá es la situación que estamos viendo con los pacientes, que estamos diciendo que ahí vemos algunos a la hora del almuerzo que probablemente estén compartiendo información que no tiene nada que ver, que es, por ejemplo, hablando de diagnósticos o tratamientos de pacientes. Eso es una gran falta de confidencialidad para el paciente. Los ascensores o elevadores es el sitio número 1 que está mencionado como el sitio de que se violan cosas de HIPAA. Tanto es así que en algunos ascensores, miren aquí lo que dice este rotulito blanco. Por favor, respete la confidencialidad del paciente. Como que se lo recuerdan a la gente antes de entrar para que lo lea. Y que, ups, no vaya a conversar nada, porque aquí se monta de todos los lugares. Son sitios muy públicos. Veamos esta. Dice, el señor Castro llama a la oficina para pedir los resultados de unos exámenes de laboratorio de su esposa María. ¿Qué debe de hacer el asistente médico en esa situación? Lean los escenarios ahí, 1, 2, 3 y 4 y me dicen qué harían. La opción 3. 3. La opción 3 acá. Entonces sería que al señor Castro no se le puede dar información de salud. No. La 1. La número 1. Ok. Entonces reviso en el récord si hay autorización para él. Sí. Bueno, así tiene que hacerse. Sí, sí. Parece la que uno. los pacientes en la hoja de autorización dicen quiénes pueden ver la información. En este caso, si la señora ha autorizado que el esposo puede verla, entonces se le tiene que dar. No necesariamente porque su esposo, que es la opción 4, está autorizado. Tampoco le puede decir que no, porque puede ser que sí. Yo le digo que no y era así. O le puedo dar los resultados de un solo sin consultar la hoja en el expediente. Entonces, por eso la 1 es la correcta. Voy a ver quién está autorizado y si aparece el nombre de él, entonces se lo puedo dar. Problema. Los pacientes llenan una hoja similar a esta. Son bien genéricas, ¿verdad? El nombre del paciente, la fecha de nacimiento. Esto no necesariamente tiene que ser, puede ser que no tenga eso. Entonces dice, yo autorizo
dar información. Bien. Ella dice si es toda, marca aquí, o si es alguna zona nomás, alguna información. Y si quiere ser bien precisa, ella marca aquí y pone la fecha entre marzo y noviembre del 2021, por así decirlo, u otros, cualquier otro. Pone la información y aquí dice ella que fue a su petición, que no fue obligada. Dice at my request. Y luego ya autoriza, pone la fecha y pone la firma. Entonces ya eso es lo que la persona va a ir a ver y dice, veamos, oh, señor Castro, sí está, ok. Toda la información o la información que quiere no cae en lo que ella dijo, no se la puedo dar. Pero si sí, bueno, aquí está. Ser bien cuidadoso para evitar algún problema de tipo legal. Veamos esta que... entonces, otra cosa que les voy a decir de lo anterior antes de que se me olvide. Tiene que ser un consentimiento. Recuérdense que esto tiene que ser por escrito, ¿verdad? No que diga verbal, que la señora dijo, no, escrito, así como esto. Veamos esta. Dice, el vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada hacia el cuerpo, ¿cómo se llama? Aorta. Acá es correcto. Vean acá, en esta... La pregunta básicamente nos estaba preguntando de... ¿Dónde estamos? Cierren el micrófono, por favor, que tenga abierto. Ok. La pregunta era básicamente el número 9, la aorta, que es la que lleva la sangre que viene del pulmón, que recién ingresa al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y pasa por la aorta, ya en dirección al sistémica, esa es. Este término, no sé si lo han oído, pero es bueno que lo conozcan. No sé si lo dije en la clase la vez pasada. El término latín que dice res ipsa loquitur, que básicamente significa las cosas hablan por sí mismas. Esto hace referencia a qué en el área médica. ¿Mala práctica? Mala práctica. Sí. Ese término probablemente lo van a oír en el futuro cuando alguien habla de mala práctica. Está muy asociado en algunas ocasiones a los casos de mala práctica y casi siempre relacionado en situaciones quirúrgicas, más que todo. Por ejemplo, lo que ven ustedes acá con esta flecha que yo les quise poner acá es una tomografía. Es un campo operatorio, una compresa que quedó adentro del abdomen. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué aplican ese término res ipsa loquitur? Y queriendo decir, las cosas hablan por sí mismas. O sea, no tengo que dar mucha explicación ya. Con solo que alguien diga, se encontró una compresa quirúrgica en la región subcostal izquierda, en la zona del vaso, ya casi que no hay que decir mayor cosa, ¿verdad? Por eso es el término, las cosas. Eso aplica, por ejemplo, para una compresa. Imagínense que a alguien le encuentren como una tijera. O sea, ¿qué está haciendo una tijera adentro de un abdomen? O una pinza. O un separador. Son términos que los usan bien específicos más que todo para lo que es mala praxis quirúrgica. Veamos esta que dice, la temperatura timpánica significa que la temperatura se midió ¿a dónde? La número 2. La número 2, que era el área del oído, ¿verdad? El conducto externo, auditivo externo. Muy bien. Esta es bien rápida de tomar, 1 o 2 segundos. Muy útil en casos de niños, como lo ven acá. Personas con estado confusional, rápido, se obtiene la lectura.
La única contraindicación sería que haya secreción del oído, que exista un tapón de cerumen, sería otra. Caso contrario, se hace bien rápido y es bien exacta, porque se considera que es la medición de la temperatura central. ¿Se recuerda que les dije central y superficial, que eran dos tipos de temperatura, y esta mide la temperatura central? Muy bien. El acrónimo o abreviatura que nos hace recordar qué acciones tomar cuando hay un uso de un extinguidor, ¿cuál es? La número 3. Número 3. Paso. Sí. Aquí habían dos, recordemos. Estaba el de raise, eran las acciones que tomamos cuando hay un incendio. No necesariamente el incendio esté cerca de nosotros, pero sí está en el edificio. Y dijimos que la R era rescatar adultos mayores, personas con muletas, personas en silla de ruedas, mamás con niños. Alarma, sonar la alarma, hacer saber a otros que hay un incendio a través de la alarma de incendio, gritar fuego, llamar al 911. Contener era la puerta de emergencia. No necesariamente puerta de emergencia, pero puerta de fuego. Se los mostré, habían puertas de fuego que se están usando actualmente con mucho éxito en detenerlo momentáneamente. Obviamente no van a detener el fuego, pero le da tiempo que estos que están aquí terminen de salir rescatados. Y los que están por acá evacuando también terminen de salir. Entonces la evacuación ya es ayudar a salir a estos de acá. Y si se puede, ven acá, pasamos al PAS, lo que le estaba preguntando, que era alar, pull, apuntar, apretar, y este movimiento de barridos, sweep, PAS. Entonces, esto es bien importante. Lo de la puerta de fuego es bien importante porque el otro día estaba viendo yo, creo que fue en Nueva York, creo que fue que vi esta noticia yo, que fue en el Bronx, como que no sé si un niño, algo pasó con el heater, de esos space heater de los chiquitos, y no sé si un árbol de Navidad agarró fuego y comenzó el fuego en unos apartamentos. Lo que sucedió fue que ellos creo que evacuaron la zona, pero dejaron la puerta abierta. Si bien es cierto, la puerta no era puerta de incendio, pero permitió que oxígeno, una corriente de aire fuerte, ingresara a la zona del fuego, y eso alimenta el fuego 5 o 6 veces más rápido, que se expande. Y dijeron que si ellos hubieran cerrado la puerta detrás de ellos, el incendio se hubiera por lo menos detenido unos minutos, hablando tal vez ya, cuando yo les digo unos minutos, tal vez media hora, 45 minutos, se hubiera movilizado más lento. Así que eso es bien increíble, la diferencia que hace entre la vida y la muerte, cerrar una puerta detrás de uno cuando hay un incendio. Veamos esta que dice, la onda Q, si está presente, es siempre positiva, negativa. Correcto. Hay dos deflexiones negativas en el electro, que son la Q y la S. Y las otras son positiva, a la P, la R, tenemos la T. Tenemos 3 positivas y 2 negativas. El QRS normal, ¿dónde lo ubican ahí? Tiene dos formas, tiene una amplitud de 5 a... Son 4. ¿La número 4? Sí. Sí, así es. Recuérdense que tiene 3 ondas, ¿verdad? Por eso es QRS. La amplitud puede ir hasta 30, puede ir hasta 30 milímetros. ¿Ocurre antes del intervalo PR? No, ¿verdad? Ocurre después de la P. Esta es la correcta. Casi siempre la onda, el complejo QRS es angosto y va de 0.06, que es 1,5
cuadro pequeño, hasta 3. Veamos la frecuencia cardíaca en este ejemplo. Dice, cuando se usa el método de la secuencia para determinar la frecuencia cardíaca, 6 cuadros grandes es el equivalente a cuántos latidos por minuto. Recordemos que el método de la secuencia es aquel que utilizamos, ¿se recuerdan? 300, 150, y ahí siguen ustedes. 150, 100, 75. 100, ¿qué sigue después? 75 y por ahí, sí, ¿verdad? 25, sí. 25, y si seguimos, Creo que queda en 60. 60, 50. Pongamos estos valores por aquí y me dicen cuánto es la frecuencia que ustedes salen. Muevan todo esto para acá. 55, 60, 50. Bradicardia ahí. Ajá. Caso tiene Ahí. 30, 40. Miren, 300, 150, 100. Voy trayendo los números de arriba para abajo. 75, 50, 25, 60, 60, 50. 52. Por ahí, 51. ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Por ahí 50. Ah, correcto. Vean que uno tiene que colocar estos valores que ya están como fijos, no se pueden cambiar. Lo único que hace uno es, escoge una R de inicio y una R de final, seguidas. Y a partir de la R de inicio, yo marco el cruce entre dos cuadros grandes. Aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero la puntita de final, si ustedes ven, está un poquito antes del final del sexto cuadro. Entonces sería unos como 52, 51, 52 bradicardia, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto nos sale con el método de los 6 segundos? 70. Ahí hay taquicardia. Ahí. 70%, 60. Este es el de los 6 segundos. ¿Cómo lo sacamos el de los 6 segundos? De cuenta, 150, 100. 130 tiene ahí. Multiplica la onda R por los espacios de los 6 segundos. La cantidad Ajá. de onda R. Y le salieron 13. 13. 13. Vamos a ver. Así es. Recuérdense que en 6 segundos yo cuento las R, que serían estas. Lo que encuentro lo multiplico por 10, 130, una taquicardia, ¿verdad? Aquí estamos. El primero fue una bradicardia, esta es una taquicardia. Veamos el otro método. El de los 1500. Nuevamente tengo una R de inicio, una R de fin. Bradicardia también hay. ¿Es el que se divide 1500 entre 37? Sí. Sí. ¿Cuánto le sale? No. Vamos a pasarnos a la matemática. Aquí lo tengo yo hecho. ¿Qué hicimos acá? Yo voy a contar el número de cuadros grandes entre este inicio y este final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero recuérdense que en cada cuadro grande hay 5 chiquitos. Entonces lo multiplico. 7, 35. Y sigo contando, más o menos. 36, 37. Se pasó 2 cuadros pequeñitos. Entonces, ese número 37 me va a servir para dividir el 1500. Me sale 40. Es una bradicardia bien marcada, la que tiene este paciente. Desde que la vi yo le dije que... Ajá, que una bradicardia a ojo de buen cubero, como dicen. Es una bradicardia, sí. Está muy ahí. Está bien separada, sí. Ahora, veamos esta que dice, usted debe contar los... Y hay una rayita que hay que llenar esto.
para obtener, dice, la frecuencia ventricular. Los QRS. QRS. Pero acuérdense que tienen que necesitan contar, porque el QRS está bien lo de la R, pero acuérdense que yo necesito un inicio y un fin para tener donde tener la referencia del inicio y el fin del latido, porque si no, si yo digo solo QRS, es un... Ah, es un- ok. Entonces la Ajá, R. entonces usted necesita básicamente el intervalo RR, que son 2 R consecutivos, lo que hemos estado usando en los últimos ejemplos, ¿ok? RR interval. Veamos este que está acá. Dice, todas las prescripciones de sustancias controladas requieren que el médico firme y coloque un número. ¿Cuál número es ese? La El DEA. DEA. DEA, El DEA. la 3. Sí, la de la DEA. Entonces, cada médico tiene un número de DEA acá. Parece que los números de DEA no solamente son para los doctores, son cualquier profesional que prescriba controlados. Podría ser el nurse practitioner, el physician assistant, los veterinarios usan sustancias controladas. También, ¿quién más? Los dentistas tienen número de DEA. Los médicos que manejamos el dolor, Los médicos que manejan el dolor. O sea, vean ustedes, son un grupo anestesiólogos. grande de profesionales que necesitan el número de DEA y ya les queda de por vida ese número. Vale, pongamos las letras de la izquierda a los huequitos aquí de la derecha. Ayúdenme con eso. La A con la P. La B con la QRS. Y la C con la T. Así es. Hace Que no podía dormir. Vamos a ver. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, aquí les puse el dibujito que es lo que ustedes dijeron. Esta sería la P, RS de ventrículo y luego viene la repolarización ventricular. Muy bien. Acá está de nuevo. Lo que acabamos de ver. Dice, ¿cuál de los siguientes se refiere al periodo en el cual el evento mecánico, o sea, físico, mecánico y eléctrico del corazón está relacionado a la relajación La diástole. La diástole, el número 1. e involucra la Repolarización. repolarización? Muy bien, así es. Es la diástole que la vemos que sucede en varios sitios de los colores que vemos acá. La repolarización que se vuelve color rojo en el dibujo acá. Muy bien. Esta es la unidad de un hospital, dice que está compuesta por médicos y expertos en cáncer. ¿Cómo se llama ese departamento? Oncología. Oncología. Oncología, sí. Así es. Ahí tenemos otros, obstetricia, reumatología. ¿Se acuerdan en esa revisión que vimos un montón de nombres? Medicina familiar, vimos, bueno, sin fin vimos muchos. Cirugía plástica, neurocirugía, vimos anestesia, lo mencionamos. Dice, el gobierno federal apoya el cuidado de la salud para aquellas personas que están por arriba de los 65 años. ¿Cómo se llama esa parte del gobierno federal? El Medicare. Medicaid. No, Medicare, el C. Medicare, sí. Medicare. Aquí les voy a hacer una aclaración del Medicare. El Medicare es un programa o es un seguro de salud federal que incluye, como dice la pregunta ahí, a personas de 65 años o más. Pero también pueden haber jóvenes con una característica, que tengan algún tipo de disability. Eso también lo dice la ley. Jóvenes
con disabilities pueden ser agregados a Medicare. O también personas con enfermedades terminales como son las insuficiencias las insuficiencias renales crónicas que requieren diálisis o están en lista de trasplantes. Estos podrían ser también incluidos en programas de Medicare. Se los digo porque no solamente son los mayores de 65, pues puede ser que ustedes vean a alguien joven en el futuro y digan, ¿qué está haciendo en Medicare si tiene 20 años? Probablemente esa persona tiene una condición de disability, ya sea, ustedes lo sabrán cuando deje el diagnóstico ahí, pero lo califica para estar ahí. Entonces, hay que ponerle ojo porque no se extrañe si en un jovencito. Revelar información acerca de un paciente ingresado en un hospital sin el consentimiento del paciente, al menos dice que sea requerido por ley. Ahí cuando dice ley puede ser orden de juez o por orden de corte. ¿Cómo se le llama eso? Opción D. La opción D. Sí. Esto breach quiere decir violación. Violación de la confidencialidad. Y hay que recordar que cuando hay una violación de la confidencialidad, no solamente se expone el diagnóstico, el tratamiento de un paciente, podría ser en algunos casos, algunas personas podrían como sentirse avergonzadas o que se exponen al público, que todo el mundo sepa que tiene y eso no le gusta a nadie. Pero también puede ser sujeto a una robo de identidad. Y recuérdense que robo de identidad significa que la persona podría verse afectada de forma financiera, ya con información personal. A alguien le pueden abrir una cuenta de banco, le pueden hacer una tarjeta de crédito, pedir unemployment. O sea, son cosas bien delicadas de que no solamente es decir, este fulano tiene tal enfermedad y lo están tratando de esto y lo otro. No, son cosas más allá a veces de lo médico. Está robo de identidad que ahora está muy, muy de moda eso. Tener ahí cuidado. Esta abreviatura de PHI, ¿qué significa eso de PHI? Miren las opciones. La número 2. Información protegida de salud. No, número 3, sorry, número 3. Información de salud privada. Oh, no. Sorry. Pero permítame. Sí. Es una información que incluye mi nombre doble, ¿verdad? Mi nombre, dos identificadores, mi fecha de nacimiento, mi correo electrónico, mi social security, mi número de licencia, mi número de seguro médico, alguna identificación que yo pueda tener como DNA o ADN, fotos mías, ya sean parciales o completas, información de mi familia, todo eso es protegido. Miren esto acá, dice, en cualquier momento que una persona es lesionada, ¿qué se debe llenar lo antes posible? ¿Qué pondría en este huequito usted? Un informe de HIPAA, un reporte de incidente, un reporte de queja o una forma de, que se le dice waiver, como de exoneración. El B. La B. La La B. B. La B, sí. Es un informe de incidente, pero uno se pregunta, ¿qué es un incidente? Bueno, está descrito que un incidente puede ser un evento que no pasa de forma normal donde yo trabajo. Algo que no sucede de forma normal. ¿Y qué podría ser eso? Imagínense, que puede involucrar a la visita, al médico, al asistente médico, al paciente, a estudiantes que lleguen allí, estudiantes de medicina, haciendo práctica, todo eso. Y uno se pregunta, ¿qué puede ser que no? Bueno, caídas,
pinchones de aguja, robos en la unidad donde uno esté, que alguien se robe algo, que desaparezca, eso es un incidente. Que alguien se caiga porque estaba el piso húmedo, que hubo una omisión en un tratamiento, es un incidente. Que hubo una administración de algo equivocado, otro incidente. O sea, eso no pasa normalmente donde yo trabajo. Entonces, si pasa, ya es un incidente, hay que reportarlo inmediatamente, no mañana, hoy. Veamos esto de cómo definimos hipotensión. La C. Hace. Sí, 90 sobre 60, ¿verdad? Eso sería una, por abajo ya sería hipotensión, correcto. La pregunta dice, ¿cuál intervalo muestra el tiempo que le lleva al impulso eléctrico viajar desde el atrio hasta el ventrículo? ¿Es el segmento ST? ¿Es el intervalo PR? ¿O el intervalo QT? El QT. Este. Recuérdense que le está diciendo que le lleva desde el atrio. PR. PR. Sí. Ya una vez les dicen desde el atrio, ustedes saben que en el atrio ahí se formó la P, ¿verdad? Tienes que tener algo que tenga P. Y lo único que tiene P acá. Y hasta que llega al ventrículo, que fue ya cuando llega al septum y todo eso, ya es la R, sí. Intervalo PR, sí, correcto. Esta abreviatura que usamos para ordenar cuadros clínicos, SOAP. ¿Qué significa ese SOAP? Vean. Opción B. Opción B. Sí. Ve. Si ustedes ven ahí, a veces lo que más da confusión a veces es la P, porque uno dice prognosis, es plan, o qué será, es plan. Siempre es subjetivo, objetivo, assessment, que es como evaluación, y luego el plan. Todo assessment que salga, que ahí usualmente ahí aparecen los diagnósticos o los problemas, tienen un plan. Plan 1, plan 2, plan 3. Ahí está. Veamos este otro aquí en este gráfico. Dice, ¿cuál es el intervalo que muestra la repolarización del ventrículo? El QT. La repolarización. Solo la repolarización. ST. ST, perdón. ST. Recuérdense que es solo la repolarización, que es el estado ¿Qué es de... la T? Repolarización es la pregunta que no la leí bien. Sí, hay que ponerle aquí, solo es la repolarización, porque el QT ya es algo bien amplio, que viene desde que el ventrículo se contrae hasta que se está dilatando al final. O sea, es un espacio bien largo el QT. El segmento ST, lo vimos allá, que recuerden ustedes dijeron que aquí está la zona J, el punto J, que era el final del QRS e inicio del T, que es una línea aquí que se forma isoeléctrica. Son solo la repolarización T. Ahí está. Dice acá, el doctor Carter desea colocar en el expediente del paciente Mr. McDonald un procedimiento no invasivo que hizo ayer en la oficina. ¿Cuál creen ustedes que se puede estar tratando ese procedimiento no invasivo que el doctor Carter quiere documentar de los que están ahí? No invasivo. La 3. Sí, era el único, ¿verdad? De ahí un stent invasivo, colocación de un balón intraórtico invasivo y la colocación de un marcapaso temporal también invasivo. Lo único que era lo que estamos viendo a este señor ahí tranquilamente, está haciendo su examen de estrés. La cardióloga solamente de observadora y las técnicas que haciendo el ejercicio, el examen de ejercicio. Vale, pónganme todas estas letras, colóquenlas acá. Acuérdense que estos son los electrodos en el pecho. Colóquenlos.
Esto para acá. Ustedes me van diciendo y yo lo pongo. La C con la 1. C. Perdón. La E con la 1. La E, vamos para acá arriba. La E. La C con la B2. La C acá. ¿Mm? La B con la B3. Acá. Ujú. La F con la B5. F acá. La A con la B4. A, B4. Y la D con la B6. Y de acá. Muy bien. Vamos a ver. Estamos bien. Todo bien. Y ya viéndolo en así gráfico, es justo lo que ustedes usaron, ¿verdad? El cuarto espacio intercostal, derecha B1, izquierdo B2, línea clavicular media, quinto espacio B4, entre B2 y B4 B3. Luego la línea axilar media va el B6, entre B6 y B4 va el B5. Y acá se puede ver una fotografía lateral de la persona, ¿verdad? Línea axilar anterior, quinto espacio B5, línea axilar media, quinto espacio B6, y así. Ya ahí colocaron ustedes los electrodos precordiales. Muy bien. Ahora bien, les voy a hacer esta pregunta. Les hablan y les dicen, el electrodo B4 se destrabó y necesita ser reposicionado. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Dónde van a ir a poner el B4? Vean las opciones. La opción B. Veámoslo en el dibujito acá. Ya con los datos que les dieron, ustedes ya en la mente, rapidito, B4. Línea clavicular media, quinto espacio, boom, ahí, ya lo colocó. Ahora, aquí hay una cosa que les quiero hacer una aclaración de la colocación y por eso les puse este gráfico de la colocación de electrodos en los niños. En niños jovencitos, el ventrículo derecho podría extenderse un poco hacia el lado derecho del esternón en los niños pequeños. Entonces, ¿cuáles son ellos? Pueden ser aquellos menores de 5 años, son bien pequeños. Entonces, para mostrar de una forma apropiada el potencial que se produce en el ventrículo derecho, el electrocardiograma en los niños, por abajo de los 5 años que les digo, se podrían incluir lo que se llama un electrodo alterno, que le conocen como, acá está, B4R o B4 derecho. Y se coloca en el lado derecho del tórax del niño, en el punto análogo, en el mismo sitio donde lo iba a poner acá, pero de este lado, pero del lado derecho. ¿Qué significa eso? Quinto espacio, línea clavicular media, pero del lado derecho. Eso se conoce como B4R, para que lo tengan en mente. En niños. Veamos este, dice, ¿cuál lead del electrocardiograma se considera vistas laterales? Vistas laterales. Opción 2. B5, B6. Sí. Muy bien, así es. Aquí para hacer un poquito de resumen y un poquito de memoria. Las precordiales, las del pecho, ¿qué nos ayudan a ver? Recuerden que dijimos que eran como unas cámaras fotográficas enfocando algo. Entonces, la B1 y B2 nos dan una vista septal. La vista anterior la vemos con B3, B4 y la B5, B6. Acuérdense que la B5 y B6 las tenemos en la línea axilar anterior y la axilar media. Es una vista lateral.
Luego, ya sabiendo eso, si ustedes saben, ya no hay otros B5, B6 en otros lados como distractores, sino que entonces las otras opciones son la 1, que aquí está, y la ABL, vista lateral. Ahora, que recién lo vieron, ¿cuáles son las inferiores entonces? La número 3. El número 3. La número 3. Muy bien. Acá también, si ustedes hacen un poquito de memoria, acá, van a ver que aquí estaba el 1, aquí estaba el 2. Y dijimos que estos eran los bipolares. Entonces sí nos da una vista inferior. Y tenemos otras listas ahí. La ABF, que es otra vista inferior. Recuerden que la ABF lo habíamos visto que era el polo positivo, la lectura positiva lo tenemos en la pierna izquierda. Y que venía, dijimos, del centro del corazón hacia la pierna izquierda. Ahora tenemos esta pregunta, ya con un caso, ya con un paciente. Dice, una señora de 80 años que se le diagnostica fibrilación atrial. ¿Cuál es la característica de la fibrilación atrial, de las que les ponen ahí, que ustedes dirían, sí, estaba con la fibrilación atrial? La opción 2. La opción 2, que la sonda P tiene forma uniforme, dice. Ah, no, perdón. No. La 1. La 1. La 1. Sí. Ahí sí vamos bien. La fibrilación atrial es un ritmo irregular, rápido, muy rápido, que involucra a las dos cámaras superiores o los atrios. El atrio realmente no se está contrayendo, sino que es un movimiento sin forma efectiva. Entonces no se contrae. El riesgo de formación de coágulos en estos casos es bien alto. Y el probable derrame o infarto son posibles. Entonces casi siempre los médicos los anticoagulan bien rápido. Con warfarinas, con heparinas, lo que sea. Porque Sí. el atrio no se contrae y forma coágulos bien rápido. Entonces, la vista que esperen ver son en la zona de las P, acá, antes del QRS, puntas, así, puntas. P ausentes, no se sabe dónde empieza una P, dónde termina, no se ve. Se ven muchas puntas. Fibrilaciones siempre asocian así a puntas. Vean este que dice, ¿qué es un sinus arrest? Sinus arrest. La opción B. La ausencia total de la onda P. Ajá, sí. Muy bien. Acuérdense que la sinus arrest significa que ausencia, línea plana, ¿verdad? Así como acá, miren, en algún momento acá se formó una línea recta, isoeléctrica. Venían 3 latidos al hilo y de repente no se ve nada. Aquí hay una terminología que es bueno también distinguirla. Parece como si fuera Citolia ahí. Sí, básicamente es una sistolia, no hay latido, correcto. Lo que hay que ver acá es que el tiempo, si es una pausa, es menos de 2 segundos, y si es un arrest, es más de 2. En la siguiente la van a ver bien clarito. Acá. El pausa. Si ustedes ven acá, viene un latido y hay una línea recta, isoeléctrica, que es de 5 cuadros, que sería un segundo. 1, 2, 3, 4, y yo le conté aquí un pedacito 5. Un segundo, pausa. Vuelve a ver latido, Aquí vuelve a ver otro espacio. Al final. Ahora. También le llamamos, maestro, a esa parte extrasístoles, que son, también le llamamos, le dicen. Ajá.
Pero acuérdense que hay una pausa porque no hay actividad acá. Pausa. Si es más larga de 2 segundos, yo aquí conté 2 segundos y medio, porque eran más de 10 cuadros pequeños, cuadros grandes, perdón, que eran 2 segundos. Entonces, aquí sí es un arrest. Porque vuelve a ver aquí latidos. Usted ve, vuelve a ver. Pero hay una separación bien grande. Entonces, arrest y pausa. Líneas rectas, ausencias de P, Q, R, S y T. Pero depende de cuánto dure eso. Pausa o arrest. Póngale las letras de la izquierda a la derecha. La C en la primera es la número C. C en la La segunda es la A. Ah, La siguiente es la B. tercera es la D, la La B. tercera es la B. la Y B. la La cuarta última es ya la es D. la Sí, D. así es. La sinusirrimia, que nos podría dar un poquito de qué decir, ¿qué es eso? Básicamente es el mismo ritmo sinusal, excepto que se encuentra un patrón de irregularidad, que está descrito como que se acelera y luego se desacelera. Esto usualmente está asociado a la respiración, inspiración y expiración. Se puede ser normal en personas, por ejemplo, atletas, adultos mayores podrían tener una sinusirrimia, que ver movimientos asociados con la respiración, o en niños pequeños podría verse también. Veamos esta, aquí dice, ¿qué es lo que se usa como un punto de referencia para identificar cambios en la amplitud? La onda P, el intervalo PR, el complejo QRS o la línea isoeléctrica. ¿Qué me sirve de referencia? Como que yo digo, oh, aquí se subió. Oh, aquí se La bajó. línea eléctrica. Muy bien, la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica básicamente es una línea plana, que significa que no hay actividad en ese momento. Ilustra el estado de reposo de la célula del corazón, de la célula miocárdica, y se usa como un punto de referencia para la actividad, si es hacia arriba o hacia abajo. Cualquier cosa que se mueva hacia arriba de las líneas eléctricas, dijimos, era positiva. Cualquier cosa que se mueva hacia abajo va a ser negativa. Ahí está. En cuanto a lo que es la calibración, ¿qué es la marca de calibración? ¿Se recuerdan? Lo vimos en el video también. La opción 2. Opción 2. Así es. La marca de calibración básicamente son 10 cuadros pequeños hacia arriba. Son 10 milímetros. El equivalente a un mini volt. Y lo vamos a ver en todos los electrodos. Si ustedes se fijan a la mano izquierda, al nomás comenzar, siempre van a ver una imagen, un rectángulo más o menos de 2 cajas grandes. Esa es la línea de calibración que todas las máquinas lo dan. Toditas la dan a mano izquierda, acá lo van a ver. Entonces, las máquinas ya están calibradas para dar esa altura y la velocidad también ya está calibrada para moverse a 25 milímetros por segundo. Los electrocardiógrafos. ¿Cuál es la forma más fácil y rápida de medir el latido del corazón? La opción 2. La opción, el método del sí. Esa es ¿se acuerda? Usted ubica en 6 segundos, lo que esté ahí, lo multiplico por 10, me da es la más rápida. Así es, ahí está. Ahí tenemos 6 segundos, 8 R's, puntas de R, ya lo multiplico. Ahora, esta pregunta me voy a saltar un poquito hacia la olla para no quedarnos, para ir así variando un poquito. ¿Cuál es el proceso que se usa para lavar y remover sangre y tejido de instrumental médico? La sexy. La La C. esterilización. Espérese. La número C. La C. Sí. Acuérdense que estamos hablando de lavar y remover sangre y tejido. Casi siempre la sanitización, lo que está haciendo ella acá, se usa cepillos. Básicamente es como un scrub, un cepillado
del instrumental médico quirúrgico a través de cepillos y detergentes para remover sangre visible. Eso sangre que se ve así seca, costrones, en una pinza, en una tijera, o tejido que ha quedado como machacado en unas pinzas. Entonces se usa un cepillo, un detergente, y después de eso ya podría pasar acá, no antes. A la esterilización que se usan autoclaves, esterilización por inmersión, en Por herbicidas. eso fue que yo me quedé ahí así, dije, pero ven acá. Ajá. Y no. Entonces siempre recuérdense que si el instrumental está muy sucio, visible, sucio, primero se hace sanitización con cepillos especiales y detergentes, puede ser un tipo de detergente bien lavado y todo eso. Ya una vez no tenga nada en la superficie así visible, ya puede pasar a esterilizarse. Ya se mete al autoclave o donde corresponda. Vale, ahora vemos esta, ya saltamos de regreso. Dice el método más exacto para medir la frecuencia. El número 2. ¿Cuál? El número 2. Número 2. Pero acuérdense que este ya lo usaron con el rápido y fácil. No, pero ese fue rápido y fácil. Este es para. 4. El más efectivo. Es la medida más exacta. Más exacta. Más exacta, sí. 1500, el de 1500, método Sí. 1500. Método del 1500 es el más exacto y el otro es el más fácil y rápido. Ahí está. Recuerden, vamos a usar el número de cuadros pequeños como dividendo del 1500, me sale el número de la frecuencia cardíaca. Este ritmo que ven acá. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Muy bien. No la olviden esa taquicardia ventricular. Casi siempre se observan como 3 o más contracciones ventriculares prematuras en línea. En este caso es una línea, si ustedes ven una taquicardia ventricular sostenida, que no se separa, sino que se ven una tras otra. Aquí hay una ráfaga como de 20 al hilo. Entonces, lo que se le conoce como monomórfica, que solo tiene una forma, y esa es la más peligrosa. Ahí sí hay que llamar por ayuda si se ve eso. Son sostenidas y son ráfagas de 100 a 200 bits por minuto, latidos por minuto, bien rápido. Entonces no lo olviden, la forma aquí como que fueran aletitas de tiburón una tras otra, en ráfagas, monomórficas. Miren esta pregunta acá que dice, creo que estamos ya terminando la noche porque llevamos como 1 hora 50 minutos. Dice, un paciente de 15 años se presenta después de haber tenido un desmayo o un colapso durante un evento deportivo en su colegio, pues estaba en la escuela practicando un deporte, se desmayó, le toman un electrocardiograma y le observan lo que están viendo ustedes ahí. Fibrilación atrial. Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Correcto. ¿Qué debemos de ver acá para que les va a ayudar a reconocerlo a partir de hoy en cualquier lado que lo vean? Es un ritmo desordenado y si ustedes ven en algún momento se ven patrones muy parecidos a la taquicardia ventricular. Miren esto acá. Se parece a lo que vimos hace un momento. Mira acá. Momentos que hacen unas imágenes similares a la taquicardia ventricular. Aquí hay otras dos. Pero en medio de ellas vemos la imagen de punta que dijimos que se asocia a fibrilación. Me voy a ir uno para atrás para que vean. Permítanme. ¿Dónde estaba? Acá. Miren esto. Miren esta imagen que ven acá y la vamos a extrapolar en algunos de aquí. En algún momento una taquicardia ventricular, pero hace unas disociaciones en fibrilaciones. Esto sí es peligrosísimo, casi que incompatible con la vida y probablemente tengan que darle cardioversión a un paciente. Cardioversión. Entonces son casos bien delicados
que si lo observan, ahí sí hay que sonar la alarma y porque ya probablemente es incompatible con la vida. Bueno, entonces creo que voy a parar aquí. Voy a ponerle esto ya stop y lo voy a poner acá que